Ya como segundo mensaje de Navidad, estando ya en el tercer domingo de Adviento, pero tenemos el segundo mensaje hoy día, los invito a que puedan abrir su Biblia en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. El texto de hoy va a estar entre los versos 26 al 38 del Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas 1, 26 al 38. Me pueden seguir ahí en la lectura. Dice así: 6 meses después envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: «María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Pero María le dijo al ángel: «¿Y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible». María dijo entonces: «Yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho». Y el ángel se fue de su presencia. Les invito a que oremos. Señor, una vez más estamos frente a tu palabra, frente a cómo tú has querido revelarte a tu pueblo, a tus hijos. Y queremos, Señor, tomarla en cuenta como siempre debemos hacerlo, de manera muy seria. Pero también anhelamos que tu Santo Espíritu nos pueda ayudar en esto y que a través de lo que tú hagas con Él en medio nuestro y en nosotros, eso provoque en cada uno y también en nosotros de manera general amor por ti, celo por ti, Señor, y cada vez que sea necesario arrepentimiento delante de ti. Oro, Señor, para que tú también me puedas usar, que yo pueda expresar las verdades de manera fiel, esas verdades que están acá en este texto, y seamos edificados también a través de eso. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, como les digo, este es el segundo mensaje antes del día mismo de la Navidad. Ya tocamos el primero, donde apuntamos o donde yo les de alguna manera los animaba a poner atención en el Evangelio de Jesús, en el libro de Génesis. ¿Se acuerdan cuál era o cuál fue el título de ese mensaje? Claro, o sea, el Evangelio pronunciado en la manera originalmente, ¿no es cierto? La primera vez que se anuncia el Evangelio en la Escritura. Y hoy día tenemos otro anuncio del Evangelio también, otro anuncio de buenas noticias. Acuérdense que la serie tiene como título Una noticia que trae alegría. Y esta noticia se repite. En el Génesis ya la vimos, ¿no es cierto? Y ahora la tenemos acá en el Evangelio de Lucas, ¿ya? Y a manera de introducción, quiero comentarles que, yo creo que están de acuerdo conmigo, van a estar de acuerdo conmigo en esto, que el ser humano día a día puede experimentar que ni él, como persona, una persona individual, ni tampoco el resto de la creación, a pesar de la belleza que se puede ver, que se puede percibir, que nada de eso está en completa armonía. Es decir, que su vida no está
vivida de una manera armoniosa, ni tampoco el resto de la creación, a pesar de que podemos ver ciertos parámetros que se van dando, no hay armonía. Cada cierto tiempo eso se rompe. ¿Por qué? Porque todo está repleto de contradicciones, todo está también de una manera evidente expuesto a la maldad. Cuando el ser humano incluso piensa que las cosas comienzan a arreglarse, ¿ya? Nuevamente se hace evidente el desorden, nuevamente se hace evidente el caos. Y cuando el ser humano pretende vivir en alguna esperanza, ¿ya? Esas esperanzas tarde o temprano se desvanecen, tarde o temprano se desordenan, debido a que son puestas esas esperanzas en el hombre. O sea, generalmente, el hombre natural pone su esperanza en sí mismo o pone la esperanza en otro hombre, o, cito aquí a un filósofo cristiano, David Koysis, pone su esperanza en visiones o ilusiones políticas, que es el nombre de uno de sus libros. A propósito de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto? Pone la esperanza en alguna persona o en alguna visión o en alguna ilusión, como lo llama Koysis, ¿no es cierto? Este filósofo, en una ilusión política. Entonces, ante este panorama, la palabra del Señor hoy día, no solamente en este texto, sino que en muchos otros, la palabra del Señor completa, se nos expone un camino, y ese camino con mayúscula, y se nos expone o se nos presenta una esperanza segura en una persona que tiene un nombre particular y que en su tiempo era bastante común, pero que hoy día para nosotros es muy significativo. Ese es Jesús. De hecho, el mensaje de hoy tiene como título: su nombre será Jesús. A propósito del anuncio que acabamos de leer, ¿no es cierto?, en ese tiempo que se le hizo a María. Entonces hoy día, hermanos, quiero invitarles a que pongamos atención fundamentalmente en dos aspectos de este relato. Y que otra vez quiero que pongamos atención en el protagonista, que lo hicimos así en el sermón pasado, pero también pongamos atención como primera cosa, en el anuncio mismo. Se fijan que la vez pasada pusimos atención en el anuncio de ese evangelio en el libro de Génesis, y ahora vamos a poner atención también en un anuncio que el ángel hace aquí. Y este anuncio es del todo importante y es muy alentador, ya que el ángel traía una noticia que por su contenido era la más importante de todos los tiempos. Si bien la que estaba oyendo este anuncio era solo María en esta ocasión, esta noticia pasaría a ser de gran gozo o alegría para todo el pueblo, como nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo siguiente, en el capítulo de 2, en los versos 10 al 11. Si ustedes se fijan, allí está el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores, ¿no es cierto? Los ángeles a los pastores. Este primer anuncio aquí en el Evangelio de Lucas, entonces a María, pero después el ángel le dice que ese anuncio que le está entregando va a ser de gozo, va a ser de alegría para todo el pueblo. Y era justamente el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Cristo, o como también la Biblia lo llama, el ungido o el elegido. El anuncio, primero aquí, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Lucas, es a una mujer joven, una mujer virgen, llamada María, de una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Ya? Es interesante esto, ¿por qué? Porque Nazaret era considerado como un lugar de muy poca o nada importancia. ¿Ya? El Señor, Dios, quiso anunciar el nacimiento del Mesías a una mujer que era de un pueblo que podríamos decir nadie tomaba en cuenta. ¿Ya? Hoy día yo pensaba en qué pueblo en Chile podría decir que una mujer podría haber sido tomada allí y hacer un paralelo. Peor es nada. ¿No es cierto? Hasta el nombre dice mucho.
Pero imagínense un pueblito que nadie toma en cuenta. De hecho, más adelante, ¿no es cierto?, en los evangelios y en el evangelio de Lucas, si no me equivoco también, está cuando el Señor llama a ciertos discípulos y Natanael, que era amigo o cercano, ya no recuerdo, de Felipe le dice, ¿sabe qué? Hemos encontrado y tenemos aquí al Mesías. Y Natanael, al escuchar que ese Mesías era Jesús de Nazaret, la expresión de Natanael dice, ¿y de Nazaret va a salir algo bueno? Imagínense usted, o sea, y me va a decir que el Mesías es de ahí. No, o sea, podría ser de Jerusalén, podría ser de alguna ciudad más importante, pero no. ¿No es cierto? Es de Nazaret, de allí. María, por otro lado, una jovencita, virgen, y de Nazaret era total y absolutamente desconocida hasta ahora. Desconocida. ¿Por qué? Porque además era de este pueblo. ¿Ya? No era para nada, por ejemplo, de la alta sociedad. Alguien podría pensar, y muchos quizás de los contemporáneos que esperaban y que estaban de alguna manera poniendo esperanza que en algún momento iba a aparecer el Mesías que había sido anunciado y predicado por los profetas, ¿no es cierto? Este Mesías iba a nacer de alguna princesa, de alguna reina, de alguna persona de alcurnia y de un pueblo importante. No, no fue así. No era así con María. No era una persona de la nobleza. María es la escogida para anunciar y para anunciarle que sería la que iba a dar a luz al Salvador, a Jesús. María no tiene nada especial para que Dios se fijara en ella. Nada. No era de alta sociedad, era totalmente desconocida y era de un pueblo que nadie pescaba, que nadie tomara en cuenta. Sin embargo, tenemos este anuncio con un saludo de un ángel del Señor que implica que se le ha concedido un gran favor. Por eso está esta expresión del ángel, muy favorecida. María, tú eres muy favorecida o tú eres muy afortunada. Es decir, si bien has sido elegida para dar a luz al Salvador, esto no tiene que ver con que Dios vio algo especial en ti para esta elección. María no fue elegida porque era una persona, lo voy a poner entre comillas, especial. Pudo haber sido otra mujer en otro lugar, pero fue favorecida o fue motivo de la gracia del Señor. Esto se ratifica justamente en el verso 30 que yo leí, ¿no es cierto?, de aquí del capítulo 1, que dice el verso 30, el ángel le dice, María, no temas, porque obviamente estaba sorprendida porque un ángel le estaba hablando, un ángel se había aparecido y dice, Dios te ha concedido su gracia. Y esto es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque muchos desvían, a propósito de lo que vimos en el primer sermón, muchos desvían la atención del centro, del protagonista que es Cristo, en este caso para que la protagonista de manera ficticia sea otra persona, en este caso María. No, tú has hallado gracia delante del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa gracia? No te mereces nada. Pero yo te elegí. Y yo te elegí para esto. ¿Ya? Si bien en María no hay nada especial que haya motivado a Dios para que fuese quien diera luz a Jesús, sí tenía algunas cualidades que son dignas de poner en evidencia porque indican que era una mujer piadosa. Ahora, porque fuera piadosa no fue elegida. El verso 30 dice que fue solamente por gracia. Pero María tenía estas características. Fíjense que a pesar que la noticia era del todo extraordinaria, porque la noticia estaba diciendo que había sido elegida para que de ella naciera el Salvador, ¿ya? Más adelante vamos a poner atención también en que esto no iba a ser una concepción común y corriente, ¿ya? Pero pese a eso, sin lugar a dudas, hubo algo de temor, al igual que sucedió con Zacarías. Si ustedes leen el texto anterior, ¿no es cierto?, ya había sido anunciado el nacimiento de Juan el Bautista, ¿ya?, que eran parientes con Jesús, ¿ya? La mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, era estéril.
Y de hecho lo dice aquí el texto, aquella que llamaban estéril ya está embarazada del sexto mes, ¿ya? Zacarías tuvo dudas, ¿ya? Una duda muy profunda. María también lo tuvo, y temor. Pero no sucedió lo mismo que con Zacarías. ¿Por qué? Porque Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, pidió una señal. Dígame cómo va a suceder esto. María no pidió un tipo de señal para saber que esto realmente ocurriría, sino que solamente hizo una pregunta. ¿Y cómo, dice, va a suceder esto? ¿Soy virgen? ¿Aún? No conozco a ningún varón, no he estado con ningún varón. ¿Cómo va a suceder esto? Distinto fue lo que, si ustedes leen capítulo 1, verso 18, preguntó Zacarías. ¿Y cómo voy a saber que esto es así? Es decir, ¿cómo sé que esto es verdad? Que lo que tú me estás diciendo es cierto al ángel. Eso le dijo Zacarías. De hecho, el ángel le responde, ¿quieres una señal? Vas a quedar mudo. ¿Sí? María no. María era una mujer piadosa y María lo que dice es, ¿cómo va a ser posible esto? Porque yo no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre todavía. De hecho, hay una expresión mucho más fuerte en esta mujer joven, en esta mujer virgen que está en el verso 38. Después dice al final, yo soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que tú has dicho. Es decir, estaba total y absolutamente dispuesta a lo que el ángel le estaba anunciando. De hecho, el asumir esto, el asumir que ella iba a quedar embarazada, no del que era su esposo, y me voy a referir a esto enseguida, eso tenía serios y graves riesgos. ¿Por qué digo que esto es importante? En la cultura hebrea, en la cultura judía, a pesar de que María en este momento todavía no se había unido con José en matrimonio, sí estaba casada. Suena raro. ¿Ya? Es lo que se llama en la cultura hebrea los esponsales. ¿Qué significaba esto? Que un hombre y una mujer podían ser unidos en matrimonio, ¿sí? Pero en algún momento, y eso ya significaba que eran casados, que eran marido y mujer. Es decir, José y María, dice aquí que estaban desposados. Esos eran los esponsales. Es decir, ante la sociedad civil, podríamos decir, ante el resto del pueblo, ellos eran marido y mujer. Pero faltaba una parte en la tradición en donde se hacía la fiesta, se hacía todo, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocíamos hoy día como un matrimonio, y después de eso recién se unían, pero ya eran marido y mujer. Ahora, si se descubría, si José llegaba a descubrir, o cualquier hombre en cualquier otra situación, que estuvieran la misma, ¿no es cierto?, que estuvieran casados o se habían celebrado los esponsales, si se descubría que esa mujer le había sido infiel, es decir, que estaba embarazada, el hombre la podía repudiar, pero además esa mujer podía morir, apedreada. Entonces, fíjense que María aquí asume este riesgo también. O sea, cualquiera que se ponga, especialmente las mujeres aquí, imagínense, pónganse en una situación así. Que estoy en riesgo porque un ángel me está diciendo que voy a quedar embarazada. Y eso significa que si indistintamente lo expongo esto o me exponen, yo voy a tener que decir, ¿saben qué fue el Espíritu Santo? ¿Me van a creer? Bueno, sucede, no está aquí en este texto, pero en los otros evangelios dice que José quiso dejarla secretamente, justamente para no exponerla a ella y para cuidarla. O sea, no quiero que vayan a apedrear, que vayan a matar a María. Yo voy a ser el que me voy a ir, yo la voy a abandonar, yo voy a ser justamente el que van a apuntar con el dedo. No quiero que lo hagan con María. ¿Ya? Pero yo quiero centrar hoy día la atención justamente en esta mujer, que su fe fue algo extraordinario también. Se muestra su fe, se muestra su piedad, especialmente al final cuando dice que está asumiendo todo esto, que se cumpla en mí lo que has dicho. Yo soy la sierva del Señor. Ella entendió que lo que recibió allí era revelación del Señor. ¿Ya? Y pasamos ahora a ver el protagonista, o a centrarnos en el protagonista. Como yo les decía, con todo lo que habla el ángel en este relato, y especialmente con lo que habla a María, podríamos pensar que el protagonista podía ser uno de ellos dos, o el ángel o María, ¿no es cierto? Sin embargo, el mismo texto se encarga de mostrarnos a Cristo como el protagonista.
¿Por qué? Sin que aún el verbo se hiciera carne, como lo dice, ¿no es cierto?, allí, ¿no es cierto?, el Evangelio, el mismo Evangelio de Lucas al principio, perdón, el Evangelio de Juan, antes que el verbo, que la segunda persona de la Trinidad se hiciera carne, ya era protagonista. Toda la atención del pasaje, de este pasaje, toda la atención está puesta en el advenimiento del Mesías, quien es la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. Y esto se nota en que el hijo de María no es, según el relato, hijo de José. Fíjense lo que dice el verso 32. Capítulo 1, verso 32 del Evangelio de Lucas. Dice, refiriéndose al que iba a nacer, será un gran hombre y lo llamarán hijo de José. No, hijo del Altísimo. ¿Ya? Entonces, toda la atención está puesta en el que iba a nacer. Y esto, el hijo de María, no sería, técnicamente fue papá José, el que lo crió, el que lo llevó, ¿no es cierto?, el que lo disciplinó también, el que lo llevó en el camino, ¿no es cierto?, que el Señor le pedía, pero era el hijo del Altísimo. Nacería de una mujer, como vimos en el anuncio en el Génesis 3:15. Pero cuando se cumplió, dice el Gálatas, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Dios anunció allá en Génesis 3:15, pero en el tiempo que Dios tenía estipulado, ¿no es cierto?, Dios envió a su Hijo, aquí cuando anunció a María, nacido de mujer y sujeto a la ley. Esta verdad, queridos, esta verdad que se revela en varias ocasiones en la Escritura es importante, debido a que nos muestra que el Cristo es hombre. ¿Ya? No estoy refiriéndome a que si es hombre o mujer, sino que es género humano. El Cristo es hombre, igual que nosotros, pero con una cualidad muy especial, sin pecado. Sin pecado. El Verbo se hizo carne, dice el Evangelio de Juan, y habitó entre nosotros. Pero Juan agrega, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Es decir, el Hijo que nació de María era Dios también. Fíjense, lo que nos dice la Escritura es que Dios envió a su Hijo, y este Hijo nació y era hombre. Pero Juan agrega que era Dios también, porque dice que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. El que nació de María era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y eso es de una importancia tremenda, ¿ya? Porque nuestro Señor compartía la naturaleza humana y también la naturaleza divina. Y esto se pudo dar, ¿saben qué? Se pudo dar gracias a la acción sobrenatural del Espíritu Santo sobre María. Fíjense lo que dice el verso 35. Voy a leer el 34 también a propósito de lo que yo les comenté antes y que María estaba sorprendida. Pero María le dice al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son las implicancias? Que Dios, sin la intervención humana, en este caso sin la intervención de un varón, haría que María quedara embarazada. Todo esto era fundamental para que Cristo cumpliera la tarea de Salvador. ¿Por qué? Un hombre sin pecado. Un hombre que vivió de una manera perfecta. Un hombre sin pecado, pero también Dios y por tanto con el poder sobre Satanás y con el poder sobre la muerte. También el texto nos muestra otras características u otras virtudes que hacían de Jesús este Mesías prometido. Dice que sería heredero del trono de David. Y esto es muy significativo, ya que varias profecías en el Antiguo Testamento revelaban esto y anunciaban esto. Y voy a citar aquí quizá una de las más conocidas, que está en el
Profeta Isaías capítulo 9, los versos 6 y 7. Fíjense cómo habla aquí el profeta. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia, en derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Es claro que esto está apuntando justamente al Mesías y que el que nació o el que iba a nacer de María iba a ser heredero de David. Como lo dice esta profecía, y además lo anuncia el ángel, el dominio del reino de este Jesús, de este Salvador, será sempiterno, como lo dicen algunas traducciones. ¿Qué significa esto? Sin fin. Su reinado va a ser sin igual, no tiene y no tendrá comparación. Y quizá una de las más importantes es que este Cristo no es un descendiente de Adán. Cristo no es descendiente de Adán. A esto me refiero, y la Escritura también, cuando se habla que Cristo o de Cristo como sin pecado. No solo a que en su vida no pecó, porque fue perfecto delante del Padre, sino que no cargaba con la herencia del pecado de Adán. No fue engendrado por un hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y esto tiene fuertes e importantes implicancias teológicas que conectan con cómo Dios administra o administraba en este caso su gracia y perdón en Israel y para nosotros hoy. Que Cristo no sea heredero de Adán es una tremenda noticia. Primero, ¿por qué digo esto? Debemos recordar que en el sistema de sacrificios que debía mantener Israel para el perdón de los pecados era necesario que un corderito fuera sacrificado. Pero ese cordero, ¿cómo tenía que ser? Sin ningún defecto. No podía ser un animalito cojo, no podía ser un cordero que tuviera una herida, no podía ser un cordero que estuviese flaco, sino que tenía que ser sin defecto, tenía que ser inmaculado, en ese sentido. Del mismo modo, como lo dice Juan capítulo 1, verso 29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo debía tener esas características. Inmaculado. No tenía mancha, era perfecto. Y eso solamente lo podía cumplir Jesús. Juan Bautista, de hecho, refiriéndose a Jesús, expresó estas palabras. He aquí, aquí está el Cordero de Dios. Justamente para que los judíos, ellos entendieron inmediatamente que apuntando a Jesucristo como Cordero, estaba Juan apuntando a ese sistema de sacrificios que ocupaba a los animalitos y que tenían que tener, ¿no es cierto?, cero defecto. Cumplía este requisito entonces para el sacrificio en que se ofreció voluntariamente. Y de hecho, cuando vamos a celebrar la Santa Cena más rato, ustedes van a tener en mente o debiesen tener en mente esto. ¿Por qué? Porque la Santa Cena, como símbolo también, eso significa sacramento, el vino, ¿no es cierto?, el derramamiento de sangre, Jesucristo cuando instituye este sacramento dice, con respecto a la copa, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no en la sangre de corderos, de animalitos, sino que el nuevo pacto, está diciendo Jesucristo aquí, no es que es algo completamente nuevo, no es que algo que yo estoy poniendo aquí una novedad, sino que el pacto, que es el mismo, exactamente el mismo, lo estoy renovando yo, en mi persona. Ya no será derramada la sangre de animalito, la sangre de cordero, sino que será mi sangre la que va a ser derramada. Entonces, fíjense, hasta aquí qué importante es que el Espíritu Santo haya sido el que concibió, ¿no es cierto?, y el que engendró, ¿no es cierto?, para que María, pudiese concebir. El Espíritu Santo, ¿por qué? Porque eso significaba que no había herencia de pecado. El que no fuera heredero de Adán y sin embargo verdaderamente hombre, trae beneficios impensados para quienes confían en Él como Salvador. Si usted confía en Cristo como Salvador, era necesario que no fuese heredero de Adán. De hecho, el apóstol Pablo exhortaba así o de esta manera a la iglesia de Corinto.
Voy a citar 1 Corintios 15, verso 22. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a esa iglesia? Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hace sentido, ¿no es cierto? Hace sentido esto, de que Cristo, que se le llama también el segundo Adán, no fuese heredero de Adán. Porque en Adán todos mueren. Es decir, todos los que son herederos de Adán, entre ellos ustedes y yo, traemos o cargamos como herencia justamente el pecado. Pero, si están en Cristo, pueden tener vida. De hecho, la tienen. De eso está hablando el apóstol Pablo. Entonces, lo que está diciendo de manera muy resumida el apóstol Pablo aquí es que está mirando a Cristo y está mirando a Adán como cabezas de un pacto, como cabezas de pacto. Es decir, Adán representa a toda la humanidad. ¿Sí? A toda la humanidad. Y porque Adán representa a toda la humanidad, todos los que son después hijos de Adán, porque venimos de ese tronco, estamos condenados. ¿Por qué? Porque arrastramos el pecado de Adán. ¿Ya? Pero Cristo también es una cabeza de un pacto. De un pacto que está representando el pacto con una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad, ¿saben quién es? La iglesia. La iglesia es la nueva humanidad, aquella que ha sido transformada, en donde Cristo es la cabeza de ese pacto. El apóstol Pablo enseña del mismo modo, no solamente ahí a la iglesia de Corinto. Fíjense, alguien podría decir, sí, pero se lo enseñó a los corintios porque los corintios eran muy porfiados y era una iglesia muy complicada. No, se lo enseñó también, por ejemplo, a la iglesia en Roma. Fíjense cómo se refiere casi de la misma manera. Romanos 5, verso 15. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está hablando de Adán, ¿sí? Por un solo hombre, que ola tendará, hablando en chileno. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre, otra vez, muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, ahora Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. Otra vez, Adán y Cristo. Si usted o cualquiera no tiene a Cristo como su cabeza y otra vez como el centro de su vida, porque Cristo es la cabeza del pacto, si usted no lo tiene, usted está muerto espiritualmente. Usted no puede tener relación con Dios Padre. Pero si usted abraza por fe que ya no es representado por Adán, ya Adán no es la cabeza de ese pacto, sino que es Cristo, usted tiene vida y puede tener una relación restaurada con Dios Padre. Y fíjense lo que dice después, más adelante en el mismo Romanos 5, porque sigue enseñando el apóstol Pablo allí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aquí está hablando de Adán, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre. ¿Quién ahora? Jesucristo. Así que, como por la transgresión, insiste esto, de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo, refiriéndose a Cristo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, en este caso Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Cristo, muchos serán constituidos justos. O sea, aquí no hay cómo perderse, podríamos decir. No hay cómo perderse con relación a lo significativo, insisto, que fue que el Señor haya sido engendrado por el Espíritu Santo y que no haya sido por un hombre, lo voy a poner entre comillas, común y corriente, porque Jesucristo sí lo fue, un hombre como nosotros, pero engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso no cargaba con esta herencia de pecado. Y ahora, ¿cómo aplicamos a nuestra vida hoy día estas verdades? ¿Cómo aplicamos a nuestra vida esta verdad de que Jesucristo era
verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios, que no arrastraba y que no tenía, ¿no es cierto?, la herencia adánica, sino que la herencia directa de la divinidad. Pero, como digo, era hombre. Muy a propósito del título de la serie Una noticia que trae alegría y del mensaje de hoy, su nombre será Jesús. Te hago esta pregunta, ya me la hice a mí, pero se la hago a ustedes. ¿Crees necesario para tu vida el recibir y recordar estas buenas noticias, especialmente la que estamos viendo hoy, que traen alegría? ¿Crees necesario para tu vida eso hoy? ¿A quién no le gusta recibir buenas noticias? El que creó los cielos y la tierra ha pensado en ti. En las tantas veces que te has sentido miserable, porque lo eres. No estoy diciendo, y no lo digo yo, no crean que yo estoy diciendo que eres un miserable. La palabra del Señor dice que somos miserables y que muchas veces es demasiado sano no solamente sentirnos, sino que darnos cuenta que somos miserables. Y cuando nos sentimos y nos damos cuenta que somos miserables, ¿será necesario recibir y recordar buenas noticias? Yo creo que sí. En la desesperanza que experimentamos ante la maldad de este mundo, ante la lucha con distintas enfermedades, ante distintas frustraciones, claro que es muy positivo recibir o escuchar buenas noticias. Así todo, el mayor problema no son estas cosas que sentimos o vivimos, debido a que todas ellas son derivadas o vienen como consecuencia del problema principal, que es el pecado. Si tú sufres, es por el pecado. Si tú te frustras, es por el pecado. Así que esas son consecuencias nada más. El problema principal es el pecado. Y fundamentalmente, ese pecado que viene adherido a cada uno de nosotros desde la concepción. Desde que fuiste engendrado, o desde que la mamá concibió, o te concibió. De allí nace el problema. Ese pecado, hermanos, nos hace culpables delante de Dios. Ese pecado nos hace merecedores del castigo eterno. Ante esa desgracia, el Señor nos dice que Él se encargó de poner en orden las cosas y que Él, por medio del Hijo, de su Hijo, derrotaría al enemigo, derrotaría a Satanás, derrotaría a la muerte, que es lo que merecen todos los seres humanos que no han experimentado el nacer de nuevo. ¿Sí? Fíjense. Todos ustedes y yo no nacimos como Cristo, pero Cristo sí fue hombre. Y Él se encargó de poner en orden las cosas. Se llamará Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21. Se llamará Jesús. Yo les decía que era un nombre muy común, y era así en aquel tiempo. De hecho, en el Antiguo Testamento, el nombre Josué es exactamente la transliteración de Jesús. Es decir, no era poco común que en las familias hebreas a alguno le pusieran Jesús, justamente porque había un anhelo y una esperanza de que en algún momento iban a ser el Salvador. Pero este Jesús que fue anunciado a María por el ángel Gabriel, sí que lo era. Josué, sin lugar a duda, tenía ciertas características que apuntaban a Jesús. Este gran líder, este gran juez, pero no era el Mesías, no era el Salvador. Sí, fue utilizado por Dios para muchas veces levantar a su pueblo, pero no era el Salvador. El verdadero Salvador era este que nació de María. Se llamará Jesús porque Él sí salvará a su pueblo de sus pecados. Es una sentencia definitiva esta, que salvará a su pueblo de sus pecados, que trae paz, que trae consuelo, cuando una persona la cree así. Sin embargo, el Evangelio va un poco más allá. Me refiero a lo que expresa el profeta Isaías, justamente apuntando
al acontecimiento del anuncio y posterior nacimiento de Jesús. Isaías 7, verso 14. Pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá. Fíjense qué hermoso esto. Isaías, muchos años antes. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre, no Jesús. Aquí le dice Emanuel. Emanuel. Sí, el niño que nacería de María sería el Salvador, Jesús. Pero este no sería un simple hombre. Hombre, sí, en todo su significado. Pero sería aquel segundo Adán, sin pecado, Dios mismo, el Emanuel. Por eso que es significativo este nombre que dice Isaías. Iba a ser el Salvador, sí, iba a ser Jesús, pero el niño que iba a nacer sería Dios con nosotros. Hombre, pero también Dios. Por eso que es tan significativo, hermanos, cuando cantamos y cantamos himnos que son profundos también en doctrina. Glorioso Cristo, Rey de lo creado, cantamos hombre y Dios, a ti te doy loor. No decimos Cristo eres Dios solamente, no, hombre y Dios te doy loor. Ese Dios, el Emanuel, que ciertamente estuvo viviendo y cohabitando con seres humanos pecadores, vivió la vida perfecta que tú no podías vivir, murió la muerte que tú debías experimentar, pero venció la muerte para que en Él tú también puedas disfrutar de ese triunfo. Hermanos, es más, sigue estando con y en nosotros por medio de su Santo Espíritu. El mismo Espíritu que hizo que María pudiese concebir es el mismo Espíritu que habita en la iglesia y que habita en nosotros. El Señor no nos ha dejado huérfanos. El Señor sigue estando con nosotros hoy día. Así que en las frustraciones, por el pecado que nosotros arrastramos de Adán, Cristo nos recuerda hoy. Cristo nos recuerda hoy. Por favor, dice, sigue teniéndome a mí como centro. Sigue teniéndome a mí como el centro de tu vida. Porque allí, y solamente allí, en mí encontrarás paz. En mí encontrarás la virtud o el poder necesario para sobrellevar tus enfermedades, para sobrellevar tus frustraciones, para sobrellevar incluso el pecado con el cual sigues luchando hoy día. Segundo mensaje de Adviento. Su nombre será Jesús, el Salvador, y que sigue siéndolo para nosotros. Y esperamos que lo siga siendo para muchos que están esperando aún escuchar justamente estas buenas noticias que traen alegría. Que el Señor nos bendiga.